Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 7 al capítulo 9. Lamentación del pueblo. Ebenezer. Petición de un rey. El vidente. Saúl. El arca de Jehová estaba ahora con los de Kiriat Jearim, y allí permaneció muchos años. Y mientras tanto Samuel ya comenzaba con su ministerio, y como profeta exhortaba a que se volvieran a Jehová de todo corazón, y que dejaran a sus dioses y desecharan a los ídolos de aquellas naciones. Por ese tiempo nos dice que la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, y por supuesto que tenía mucho que lamentar, pues estaban bajo la opresión de filisteos, y las ciudades habían quedado en ruinas. Así que, estando ya en su tierra prometida, ahora volvieron a ser esclavos. La razón es que se habían alejado de Dios. Recuerden que estamos pasando por el tiempo en el cual el periodo de los jueces ha terminado, y Samuel se está tratando ahora como el último juez de Israel antes de que comience el periodo de la monarquía. Al parecer, el pueblo de Israel quiere volver a Dios y se reunieron en Mizpa para hacer un pacto con Dios, y le hacen una petición a Samuel de que no cese de clamar a Dios. Y Samuel hace un sacrificio, y mientras Samuel sacrifica, justamente los filisteos llegan para hacer guerra contra Israel. Sin embargo, nos dice el relato que Jehová tronó aquel día contra los filisteos y los atemorizó. Luego tomó una gran piedra, Samuel, y la puso entre Mizpa y Sen, y le dio el nombre de Ebenezer. Es decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Un monumento muy especial recordando que Dios les había ayudado. Ellos entonces vencen a los filisteos y vuelven a restaurar nuevamente a su posición algunas ciudades que les habían sido quitadas. Pero luego el pueblo se reúne con Samuel y le dicen que ellos quieren tener un rey como las demás naciones, alguien que ellos puedan mirar y que los saque a sus guerras. Samuel se enoja con esta petición y se lo dice a Dios. Dios le dice a Samuel que no se enoje porque no lo están desechando a él, sino al que desechan es a Dios. Esta actitud del pueblo manifiesta una vez más su deseo de no tener a Dios como alguien que dirija la nación, y esto es lo que Dios le ha dicho a Samuel. Sin embargo, esta petición de un rey no era un capricho meramente del pueblo. Recuerden que ya en la ley anteriormente se había previsto en algún momento que el pueblo tuviera un rey, pero Dios les va a dar a quien Él quiera. Pero antes les da una advertencia diciéndoles cómo los va a tratar su rey, y no precisamente para que ellos desistieran, sino para que supieran que este personaje del rey se va a extralimitar tanto en las condiciones de autoridad física y en lo material y cualquier otra autoridad que aun cuando no se le ha delegado, él tomará por fuerza. A pesar de esta advertencia, ellos siguieron pensando que era mejor tener un rey que a Dios. Un rey que pudieran ver, no a Dios a quien no podían ver, pero que continuamente les hablaba, los salvaba y veían su poder. Aquí entonces aparece en escena el primer rey de Israel, Saúl. Él no pidió ser un rey, de hecho, como vemos más adelante, por su carácter no podría haber sido el rey que llevaría de manera fehaciente y convincente la enseñanza nuevamente de la palabra de Dios entre ellos. Así que Dios le revela a Samuel quién será el rey y lo lleva hasta su casa para poder ungirlo como su nuevo rey. En la narración aquí a este respecto se hace una pequeña aclaración diciendo que en aquel tiempo el nombre que se le daba al profeta era de vidente. La palabra vidente, roé, se da por primera vez en este lugar. Es literalmente una persona que ve. Particularmente se refiere a visiones sobrenaturales. Un vidente era un profeta, era lo mismo en la mayoría de los casos, solamente que una diferencia: el vidente era siempre un profeta, pero el profeta no era siempre un vidente. Recuerden que la palabra profeta viene de proferir y significa simplemente declarar lo que Dios quiere, pero no siempre veían lo que iba a suceder. A veces Dios se lo revelaba. Y en este caso Samuel vio que el primer rey de Israel sería Saúl, de quien podemos decir que era un hombre valeroso, al menos así se presentaba al principio,
era hijo de Cis, era un hombre rico y con influencia en Israel. Saúl venía de una familia con prestigio y había nacido con riquezas. Era un joven hermoso, así que resaltaba por entre su familia y por su apariencia, y además era alto, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl tenía la apariencia de, al parecer, un gran rey. Si ser rey de Israel se trataba solamente de imagen y apariencia, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y no quiere decir que Saúl tenía un cuello y una cabeza extremadamente largos, significa que simplemente era más alto que todos los demás. Pero no dice nada acerca de su relación con Dios. Lo que no se menciona en estos versículos es precisamente en la descripción de Saúl nada referente a Dios. Es decir, Saúl no tenía una relación cercana con Dios. No se dice nada porque no había nada que decir. Saúl reflejaba el estado espiritual de toda la nación de Israel, pero Dios lo eligió, porque de esta forma, ya prevista desde antes por el Señor, daría lugar para el verdadero rey conforme al corazón de Dios que vendría más adelante. Por este momento solamente Saúl sería parte del juicio de Dios contra una decisión que, aunque estaba prevista, simplemente manifestaba el corazón perverso de Israel.